Jesús ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que creer toda la Escritura, porque toda la Escritura, de principio a fin, es la palabra de Dios. Y ese propósito fue venir a morir por todos para darnos ¿qué? La esperanza de la salvación. No podemos vencer el mundo. Solo con el Espíritu Santo de Dios somos capaces de tener el poder de vencerlo y pisar. Con la Biblia hay que leerlo con humildad. Apártate en un lugar y le dice al Señor, yo quiero conocerte. Entonces, hermano, tu vida vale para Dios. Pero tenemos su promesa de que Él está con nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias por esta tarde, por este tiempo, por este momento. Te damos gracias por el privilegio que tú nos das, Señor, de acercarnos a tu palabra. Y en este momento de estudio, Señor, y de preparación al liderazgo, cuán importante es que lo que salga de nuestra boca sea lo que salió de la tuya. Y que no añadamos sentidos o palabras que tú nunca has dicho. Señor, te pedimos perdón si lo hemos hecho en el pasado y te pedimos que nos des luz y entendimiento para que no vayamos más allá de lo que dice la palabra, pero que nos quedemos dentro y ceñido a tus sagradas escrituras. Permita, Señor, que nos hablan siempre queriendo nosotros corregir y no intentar corregir la escritura para que se adecue a nuestra práctica o nuestra experiencia. Señor, gracias por tu amor. En el precioso nombre de Jesús te pedimos esta tarde el Espíritu Santo una vez más, y cuán necesario va a estar de que tengamos el espíritu de revelación en Cristo Jesús y de sabiduría a cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Los peligros de malinterpretar la Biblia son diario. Los deseos o las intenciones de interpretar la palabra de una manera o de otra, porque mi vida no se adecua a lo que dice la Biblia y no lo veo posible, entonces pues decido interpretar y llegar a una conclusión de que lo que la palabra quiere decir es otra cosa. Y algo que me vaya mejor, que me conforte en mi forma de ser. A lo largo de los siglos, muchísimas personas han conseguido que la Biblia diga de todo. De todo. Y esto pues es bastante grave. Hoy por hoy sabemos un poquito de las grandes líneas de falsas doctrinas que hay. Y muchas de estas personas, pues, enfrentadas, Biblia en mano. Entonces, estar enfrentado, primero, que no es la actitud correcta. Nosotros tendremos que mantenernos siempre humilde delante de la palabra y delante de los hermanos, pero también capaces de dar razón o razones de por qué creemos lo que creemos. Recuerdo que en el libro de Los Fundamentos, en el capítulo 2, cuando hablamos de la fe en Dios, estamos describiendo por qué creemos en la Trinidad. La Trinidad en sí no es una palabra que existe en la Biblia, pero que se refleja con esta palabra que Dios es tres en uno. Dios es uno, pero es tres en uno. La imagen más cercana a ese concepto es tú, eres tú y yo. Tú también eres tres en uno, cuerpo, alma y espíritu. Tu alma no se nutre de la misma manera que tu cuerpo.
El cuerpo come arroz y espagueti y pescadito, el cuerpo. Pero tu alma se nutre de otras cosas. Nos nutrimos de la palabra de Dios si queremos vida. Y nuestro espíritu también, de orar del espíritu, como gracias a Dios hemos tenido un precioso tiempo esta tarde de estar orando y cantando en el espíritu. Cuerpo, alma y espíritu, los tres en uno. Porque intenta separar tu espíritu aquí en la mesa de la derecha, en la silla del frente, tu alma y tu cuerpo a la izquierda, y ya no existimos. Entonces nosotros fuimos creados a su imagen y su semejanza, y entonces somos imagen y semejanza también en que somos Trinidad, ¿vale? Y las tres partes nuestras son humanas, y las tres partes de Dios son divinas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero ahora, si yo te preguntara así, boom, defíneme o explícame o demuéstrame dónde la Biblia dice que Dios es tres en uno. ¿O cómo puedo yo creer que hay tres Dios, pero que son uno? ¿Cómo? Y estaríamos muy bien parados de decir, uy, ¿y dónde voy a buscar yo ahora los versículos que demuestran que el Espíritu Santo es Dios? Y cuando te encuentras con un testigo de Jehová, ¿cómo le demuestras que Jesucristo es Dios? Igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Así que con el tiempo que vamos estudiando la palabra, vamos adquiriendo más conocimiento y más entendimiento y vamos cuidando con un tema muy importante que es cómo interpretar las Escrituras. Hay ciertas personas y grupos que yo he conocido que dicen que todo es espiritual en la Biblia, que hay que interpretarlo todo. ¿Que Jesús vaya a volver una segunda vez? No va a volver una segunda vez. Cristo vuelve todos los días cuando se predica la palabra. Así lo interpretan ellos. Dicen, no, que eso que Cristo va a venir sobre las nubes. Las nubes es cuando tú abres tu boca y soplas la palabra del Señor y predicas la palabra de Dios. Lo que sale de ti es la nube y Cristo está aquí otra vez. ¿Ha visto la interpretación? Y entonces ellos dicen que no hay segunda venida de Cristo a la tierra. Esto no cuadra, ni de cualquier lado, pero personas que están sinceramente engañadas, vamos a decirlo, y están argumentando ciertos parámetros. Entonces ellos dicen que toda la Biblia es espiritual y que todo hay que espiritualizarlo. El problema con esto es que ¿quién marca la referencia? Porque Juan lo va a interpretar de una manera, Rafa de otra, Gustavo de otra y Delia seguro por ser mujer lo va a interpretar de otra manera. Y entonces ahora estamos en la iglesia, cada uno interpreta la Biblia a su manera y entonces ¿dónde está la verdad? Porque la verdad hay una sola y no se puede contradecir. Jesús dijo, yo soy la verdad. Jesús no se contradice. Después tienes personas que dicen, por ejemplo, que lo más importante es el amor. Porque claro, cada uno que predica y comparte alguna doctrina o alguna idea, intenta respaldarlo con algunos versículos. Entonces, 1 Corintios 13 dice que lo más grande, entre la fe, la esperanza y el amor, lo más grande es el amor, ¿vale? Pero de lo más grande ellos dicen, no, pues es lo único que cuenta. Ya lo que te crees no es tan importante. Que renuncies a tu pecado no es importante. Lo importante es que sepas que Dios te ama y que yo te amo. Y punto. Tú síguete con tu pecado, tú con el tuyo y tú con el tuyo. Entonces ya han quitado la enseñanza, la doctrina, el arrepentimiento, la santidad, la justificación por la fe. De repente lo han quitado todo diciendo que el amor es lo más grande. Y lo más importante, hermanos, nos tenemos que amar, nos tenemos que aceptar. Dios es amor. ¿Te ves cómo mete en la Biblia? Pero al mismo tiempo ha hecho un carpetazo con todo lo otro.
el arrepentimiento. Si uno no naciere de nuevo, no verá el reino de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué pasa con todos estos versículos? Así que vivimos en tiempos peligrosos. Lo avisa la palabra, 2 de Timoteo 3, diciendo, quiero que sepas que el Espíritu Santo está avisando que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Y nos da 18 características de 18 peligros, ¿no? Empezando diciendo que los hombres serán amadores de sí mismos, y así serán fanfarones, serán impíos, ingratos, sin afecto natural. Y nos damos cuenta que uno de los grandes peligros que hay hoy, que además es la primera señal de la segunda venida de Cristo, es el engaño. Hemos hablado bastante del engaño, en los fundamentos hablamos del engaño también, y en la manera de interpretar la Biblia, hay manera de interpretarlo para que tú te sientas perfectamente bien. Hay iglesias hoy en día para cualquier doctrina. Tú piensas que no quieres seguir con tu esposa o con tu esposo, pues te va a la iglesia que dice, ay, es que no diste con el alma gemela. Ay, pídele perdón al Señor y Él te perdona. Y ahora búscate otra. Y toda la iglesia pensando así. Pero entonces Cristo cuando está en esta iglesia piensa así, cuando está en la otra piensa de otra manera y la otra de otra manera. ¿Qué pasa con todos los versículos que dice que el que repudia a su mujer o la mujer que repudia a su marido y se casa con otro adultera? ¿Qué pasa? E incluso dice que el repudiado o la víctima, el inocente en la papeleta, si se vuelve a casar también, ¿qué hacemos con estos versículos? Están en la Biblia, ¿no? Entonces están mirando donde queramos mirar. En Internet es el lugar de predilección para encontrar un predicador que te diga de todo. Y lo peor es que te diga lo que quieres escuchar. Porque claro, como todos tenemos desviaciones en el corazón y a nadie nos gusta, dice la palabra que esa es la condenación, que la luz vino al mundo, alumbró las tinieblas, pero los hombres prefieren sus tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Entonces, cuando yo estoy torcido en alguna parte de mi vida, buscaré amparo para que mi conciencia se quede tranquila, buscaré amparo en las personas y los grupos que me pasan la mano. ¿Tú ves el peligro? Y entonces, el domingo lo estábamos comentando cuando hablamos de Santiago 1:22, de ser personas que practican la palabra, no oidores solamente, engañándonos a nosotros mismos. Podemos creer la verdad, estar de acuerdo con la verdad, pero el simple hecho de no ponerla en práctica, nos estamos engañando. Entonces hay muchos peligros y cuando Jesús dijo en respuesta a lo que los discípulos le preguntaron, ¿cuáles son las señales de tu venida y del fin del siglo? Esta fue la pregunta. Y Jesús contestó y les dijo la primera señal, dio varias. La primera señal, mirad que nadie os engañe. Entonces, entre el autoengaño y el nadie, que nadie sabe quién es, pero que es todo el mundo, ¿no? Mira que nadie te engañe. Así que Dios te pone la responsabilidad de que tú también seas un lector que escudriñe la Biblia. No hay que aceptar así como así todo lo que se te dice. Tienes que ver que lo que se te dice está en la Biblia. Tiene que estar respaldado. Y si tienes pregunta, pues pregunta y vamos a mirar la Biblia. Primera regla de interpretación
es siempre tomar la Biblia en el sentido literal, a no ser que sea imposible. ¿Vale? Cuando dice, por ejemplo, que Dios te recogerá bajo sus plumas. Bien, pues, vale, pues eso no es literal porque Dios no tiene plumas en sus brazos, ¿vale? Pero es poético y entonces entendemos la protección de Dios. Así hay que interpretar las plumas como una protección. O dice, ¿cuántas veces he querido uniros bajo mi presencia como la gallina quiere recoger a sus polluelos? Es una imagen que nos habla de las parábolas, también eran imágenes que nos hablaban de verdades. Entonces ahí tenemos que buscar la verdad. Y justamente al principio del culto estuvimos hablando de los 4 terrenos, ¿no? Y de que hablan del corazón. Entonces, el primer parámetro acerca de interpretar la Biblia es tomarla literal. Lo que dice es lo que dice y no salirse de ahí. A no ser que sea imposible, porque obviamente está hablando de algo, una imagen, algo poético o una representación. Primera regla de interpretación. Segunda regla de interpretación. Cuando no entiendo algo en la Biblia y me enfrento a pasajes que aparentemente son contradictorios, porque cualquiera te va a sacar pasajes que dice, ¿y por qué dice esto aquí? ¿Y por qué dice esto aquí? Parece ser que no coincide. Y si tú lees la Biblia, lo vas a ver también. Pues entonces, la actitud que hay que tener cuando aparentemente vemos algo que no entendemos es dejar que la propia Biblia te lo explique. Muchas veces tomo como ejemplo que una verdad o la verdad de Dios no es de solamente una dimensión. Es como mínimo tridimensional, pero probablemente más. Pero empecemos con tridimensional. Así que si yo pongo este aparato, esta cosa aquí delante tuya y le pido a Rafa de hacerme una descripción, él me va a hablar del rectángulo que ve con la mancha negra y esto es tal. Pero Juan está viendo la misma verdad desde otro ángulo, ¿vale? Y yo veo casi lo mismo que Rafael, pero dista mucho en colores. Entonces, solamente cuando compagina, me va a decir Rafael, ¿eso contradice esto? No, no contradice. Y esto tan fino tampoco contradice esto tan ancho. ¿Ok? Entonces, tenemos que dejar que la Biblia se nos revele y tenemos que coger ese versículo, este versículo, este versículo, este versículo que hablan de lo mismo y permitir hacernos una idea. Tengo que añadir a la verdad esto, le tengo que añadir esto y esto para entender todo el concepto de lo que hay. Todas las perspectivas que no se contradicen. ¿Por qué tenemos 4 evangelios que hablan de lo mismo, pero no lo dicen de la misma manera? ¿Lo ha visto? Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Dios quiso que 4 personas escribieran conforme a la inspiración que Dios les daba y no les dio las mismas idénticas palabras. Ellos describieron en los 4 evangelios, vemos historias repetidas 4 veces, pero es solamente la suma de las 4 que nos da la imagen completa. Y eso sí, no hay una epístola que también habla de lo mismo, que habrá que sumarlo también. ¿Tú me entiendes? Espero que no estoy despistando a nadie, pero estamos hablando de que ese libro ha sido inspirado por Dios y ningún versículo en sí contiene todo. Por eso hay 33.000 versículos en la Biblia. Uno dice la verdad, el segundo también y el tercero también, pero como el Lego habrá que meterlo juntos y por eso con el tiempo necesitamos ir madurando, creciendo y siempre acercarnos con humildad porque decir, pues mira, a lo mejor me falta todavía
alguna pieza del puzzle. ¿Vale? Eso, la humildad es de regla. Cuando uno dice o piensa que lo sabe todo, ya la Biblia dice que no sabe nada como tiene que saberlo. Entonces, la misma Biblia te vuelve a meter y te dice, cuidado, el conocimiento hincha. Ahora, cuando uno va avanzando con corazón humilde y quiere conocer la verdad te liberta, va aprendiendo, va avanzando con Dios, Dios le va revelando, viene a los cultos, va escuchando más y cada vez es una pieza más que se va añadiendo al puzzle. Voy a ir más lejos. ¿Por qué en la iglesia de Jesucristo hay 5 ministerios? No hay solamente uno. ¿Por qué está el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro? ¿Por qué? ¿Uno no es suficiente? Pues un poquito lo mismo que los 4 evangelistas, los 4 evangelios. Porque para que dentro de una obra y dentro de una iglesia pues haya una imagen bastante más completa. Porque cada uno va a hablar del talento y del don que Dios le ha dado, y el otro también, y el otro también, y eso nos va a ayudar a crecer y a tener, es un aspecto, ¿no?, de las razones por las cuales. Así que vamos a acercarnos ahora. Entonces hemos dicho, eso es muy importante, acuérdatelo muy bien y siempre acércate con humildad a la palabra. Primera regla de interpretación, tómalo todo literal. No me venga a decir que Cristo no va a volver a la tierra. O no me venga a decir no sé qué, porque lo has interpretado o lo has leído siendo interpretado. Tenemos que agarrar todo. Entonces, volvía diciendo de la Trinidad, en el segundo capítulo, que si tenéis el libro, lo tenéis en vuestra biblioteca y lo tenéis como referencia, ahí hay 10 características que son divinas y hemos sacado los versículos que demuestran que el Padre es así, el Hijo es así y el Espíritu Santo también es así. Por ejemplo, Dios es amor. ¿Vale? Pues hay algún pasaje que dice que el Hijo es amor también, pues sí lo hay. He buscado 3 versículos que lo digan, después 3 versículos que digan que el Espíritu Santo es amor. Omnipotente. Sabemos que Dios el Padre es omnipotente, eso es una característica de Dios. Omnipresente. Entonces, ¿Jesucristo es omnipresente? ¿Dónde están los versículos? ¿El Espíritu Santo es omnipresente? ¿Dónde están los versículos? ¿El Padre es omnipresente? Sí. Pues a ti y a ti ya vemos que los 3 cumplen las características divinas. Omnipotente, omnipresente, omnisciente. Dios es amor, Dios es bueno. Y así, ¿no? Y 5 más características que en sí describen características que solamente son divinas. Y ahí están los versículos. Entonces, un testigo de Jehová pues tendrá que reconocer que el Espíritu Santo es una persona y no una fuerza, como dicen ellos. Pero claro, el caso de los testigos de Jehová es bastante más grave porque han cambiado su Biblia. ¿Vale? Tienen una traducción que dicen que es la única que vale, ellos. Sin embargo, dentro del mundo cristiano podemos tener varias traducciones, varias versiones, pero no se contradicen. Sin embargo, la de los testigos de Jehová hay que darle de comer aparte, porque todos los versículos que han encontrado ellos, que hablan de la divinidad de Cristo, lo han cambiado. ¿Vale? Por ejemplo, Juan 1:1, que el verbo era Dios, pues eso lo han cambiado. Y su Biblia dice el verbo era un Dios. Y así, ¿no? Pero no han encontrado todos. Yo tuve el privilegio de hablar con uno alguna vez y cuando Dios nos permite sacar ese separador de Biblia con 10 versículos que demuestran la divinidad de Cristo, porque no son los únicos que niegan la divinidad de Cristo, y ahí pues hay algunos versículos que ellos todavía no han cambiado en su Biblia para demostrar que Jesús es
el Padre, que Jesús es Dios y que Jesús es eterno. Aleluya. Gloria a Dios. Así que cuidado con lo que escuchas. Yo creo que podemos decir gracias a Dios por la enseñanza que hemos recibido desde muchos años aquí en el ministerio, los libros, pero coge la Biblia, estudia la Biblia y busca a Dios y verás cómo Dios te lo confirma en el corazón. Vamos a empezar con un ejemplo que de costumbre la iglesia e incluso en medio nuestro no lo entienden y muchas veces se dice mal. Vamos a Juan 3:5, es un pasaje muy conocido. Entonces hemos dicho, primer regla de interpretación, tomar la Biblia literal, a no ser que sea imposible. Número dos, dejar que la Biblia se explique a sí mismo. Juan 3:5, todo el mundo conoce este versículo. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, si no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ahora, ¿qué es eso del agua aquí? Porque no se trata de tragarnos un vaso de agua. Eso estamos de acuerdo. Nacer del agua. Wow, ¿por qué no lo ha puesto tan complicado, Señor? ¿Por qué no ha puesto la palabra correcta? Pues Él sabe por qué. Y aquí nos dice de nacer de agua y del Espíritu, como condiciones para entrar en el reino de Dios. Entonces, te pregunto, ¿no es tomarte un vaso de agua y vas a ser salvo? No, ya sabemos que por ahí no van los tiros. Bien. Entonces algunos dicen, pues será el agua, a ver, será el bautismo en agua, ya está, ya lo he encontrado. Pero te pregunto, ¿uno nace de nuevo en el agua? ¿O nace de nuevo cuando se arrepiente delante del Señor, pone su fe en Cristo y es justificado pues por la fe? El bautismo es algo indispensable, es un mandamiento del Señor. Vamos a celebrar ya este verano los próximos bautismos, que por cierto, si no estás bautizado en agua y quieres comprometer tu vida en serio con Cristo, pues entonces habla conmigo y haremos los cursos para el bautismo que Dios mediante haremos en la playa. Amén. Entonces pregunto, ¿qué es el bautismo? Entonces, a ver, ¿bautismo? ¿Me salvo yo con el bautismo? Ciertos versículos podrían ser interpretándose que sí, que si no me bautizo no voy a ser salvo, pero tampoco es... Y si me bautizo para ser salvo, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero entonces, ¿por qué dice la Biblia que uno que no es convertido no se puede bautizar? Porque se tiene que identificar con Cristo. Entonces, a ver, ¿cuándo soy salvo? ¿Cuando me voy al agua o cuando creo la palabra que dice que soy pecador y me arrepiento? Pero, como he dicho, vamos a dejar que la Biblia explique la Biblia, ¿vale? Entonces, lógicamente no es el bautismo, pero de momento lo hemos dicho solamente lógicamente, con un conocimiento que tenemos de la palabra. Ahora vamos a lo que dice la Biblia. Tenemos que buscar versículo que nos diga qué es el agua. Sabemos dónde encontrar ciertos versículos que dicen que el agua, los ríos de agua viva son el Espíritu Santo. También conocemos los versículos que nos hablan así. Pero ahora, si reemplazas la palabra agua aquí por la palabra espíritu, ¿qué te dice la frase? Que no naciere de espíritu y del Espíritu. Aquí no cuadra esto. Entonces vamos a buscar. Ven conmigo a Efesios 5:26 y ahí, como hay que leer la palabra para tener una imagen global. Entonces nos dice
en el contexto de Efesios 5, 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cristo amó a la iglesia? ¿Se entregó a sí mismo por ella? Ajá. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Hay un lavamiento del agua por la palabra. Vamos para allá, vamos a Juan 15:3. Juan, que es un poquito más lejos de donde hemos estado. Juan 15:3. Limpiado por el agua, lavamiento del agua por la palabra. Y aquí que dice Juan 15:3 en tu Biblia, vosotros estáis limpios por la palabra. Y ahora vamos a 1 de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Nos dice que somos renacidos. ¿Te acuerdas lo que dice Juan 3:5? No es posible ver el reino de Dios si no somos nacidos de nuevo. Aquí dice que hemos renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, sino por la palabra. Aquí nos dice que nacemos por la palabra. Jesús nos lavó por la palabra. Juan 15:3, ahora sois limpios por la palabra. Y si quieres un cuarto versículo, 1 de Corintios 6. 1 de Corintios 6. Vamos, nos dice el versículo 9, ¿no? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Entonces ahí decimos, no, hay que amar a todo el mundo. Hay que amar a los fornicarios, hay que amar a los idólatras, hay que amar a los adúlteros, hay que amar a los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los ávaros, los borrachos, hay que amarlos todos y no importa lo que hacen. No, dice aquí, cuidado, no van a entrar, no van a heredar el reino de Dios los que practican estas cosas. Y dice el versículo 11, mira lo que dice el 11, y esto erráis algunos, mas habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, habéis sido justificados, ¿cómo? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu. El Señor Jesús es el verbo, Él es la palabra. Entonces aquí vemos otra vez por la palabra y el Espíritu. Y si volvemos a 3:5, Jesús dice, no podemos entrar en el reino de Dios si no naciéremos de nuevo por la palabra y por el Espíritu. ¿En qué funciona la palabra? Muy sencillo. La palabra es la que te dice que eres un pecador. Es la que te muestra el camino malo que vas siguiendo. Entonces, cuando tú te arrepientes frente a la palabra, el Espíritu Santo te regenera. Tito 3:5 nos dice la regeneración del Espíritu Santo. Y eso es el nuevo nacimiento. Yo tengo que darle lugar a la palabra de Dios en mi vida. La palabra echa fuera el pecado, en el sentido que yo lo rechazo porque la palabra me habla, no es algo que hace automáticamente, la palabra me habla, yo me arrepiento y el Espíritu de Dios viene y me capacita y me hace nueva criatura. Conoceréis la verdad es la palabra y la verdad te hace libre. Gloria a Dios. Entonces aquí nos hemos topado con un pasaje que a menudo es malentendido o no nos acordamos y cualquier interpretación no cuadra
Por ejemplo, el bautismo no cuadra, porque entonces Rafael todavía no está bautizado, y Juan tampoco. Entonces, ¿ellos no están salvos? ¿No han nacido de nuevo? Claro que han nacido de nuevo, y se ve el fruto en sus vidas. El bautismo es algo posterior. Entonces, yo no puedo decir que no van a entrar en el reino de los cielos si no están bautizados. Esto, por este versículo, no. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pues ahí ves la importancia de la interpretación. Gracias, perdón la molestia. Aquí veis la importancia, ¿no? Porque, claro, yo ahí, a partir de ahí puedo empezar a predicar cosas que no son fidedignas al espíritu de todo lo que la palabra nos demuestra. Y verás que una vez más es justificados pues por la fe. Entonces pongo mi fe en Cristo, el Verbo, pongo mi fe en Él y el Espíritu Santo me genera. No hay otro método. Y cuando Jesús dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo por la palabra y por el Espíritu. Muy bien. Ahora vamos a un ejemplo muy concreto, Juan 6, muy cercano al que acabamos de leer. Eso es otro ejemplo. Y ahí vemos como los propios discípulos de aquel entonces tropezaron con el idioma o las palabras que el mismo Jesús usó. Les costó entender. Les costó. Vamos a Juan 6 y vamos a empezar a leer desde el 53. O deberíamos, sí, 53. De cierto, ¿estamos ahí, Juan 6, 53? Estamos leyendo la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo de Dios y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Wow, ¿y cómo me como yo esto? Perdona el doble sentido. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, es que no lo ha dicho una vez, ya vamos 3. En mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come. ¿El que qué? ¿El que cómo? ¿El que me come? Usted imagina a los discípulos, ¿no? Ahí están, ¿no? Delante, y están escuchando a Jesús que está diciendo, el que me come. Dice, ¿cómo se come esto? Él también vivirá. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Pues son palabras muy importantes. Me está hablando de vivir eternamente, me está hablando de ser resucitado en el día postrero. Me está hablando que tengo que comer a Jesús. ¿Vale? Pues hoy hay millones de personas que cuando comen la hostia creen que están comiendo a Jesús. Y esta hostia, ni la nuestra del pan ni el vino que servimos, el fruto te va a salvar y va a salvar a nadie. Sin embargo, hay personas que dicen, pues mira, Jesús supongo que está hablando aquí de la Santa Cena. Aquí está hablando de que tiene que comer su cuerpo, que tiene que comer su sangre. Es un lenguaje que se aparenta o se asemeja a la Santa Cena. Y ahí a más de uno les tumba y les coloca y dice, pues estará hablando de la Santa Cena. Pero no indagan, no piensan porque, a ver, ¿cómo que la Santa Cena puede salvar a nadie? Una vez más,
Entonces, otra vez, tenemos que dejar que la palabra se explique a sí mismo. ¿Vale? Mira el versículo 60. Aquí tenemos qué pasó. Y ahí vas a ver varias respuestas. Igual que en una predicación o una lectura de la Biblia puede haber varios puntos de vista. Pero uno solo es el verdadero. Pero todos tenemos nuestro punto de vista. Entonces, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura palabra es esta. ¿Quién la puede oír? Yo no voy a comer a nadie. Se quedaron así, ¿no? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde está primero. Versículo 64. Hay algunos de vosotros que no creen. 68. Hay otra respuesta. Le respondió Simón Pedro y dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida. Y ahora vamos a la interpretación del versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, así que si me comes mi carne de huesos y carne no te va a aprovechar, está explicando Jesús. Si está comiendo el pan no te aprovecha. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y solamente unos capítulos antes Jesús había dicho que Él es el Verbo. Y el Verbo, que es Dios, que está con Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces ahora o me quedo que tengo que comer el Verbo o me quedo que tengo que comer los músculos de Jesús, o una hostia. Entonces, ¿con cuál me quedo? Cuando Jesús dice las palabras que yo os he hablado. Entonces Jesús, si tú, dice aquí, si no comes mis palabras, si mis palabras no son tuyas, no las digieres, no son parte de tu ser, entonces no podrás tener vida. ¿Tú ves la importancia de darle una interpretación correcta? Ni antes estamos hablando del bautismo, ni aquí estamos hablando de la Santa Cena. Estamos hablando de comer la palabra, leerla y meterla dentro con la ayuda del Espíritu Santo. Y entonces somos transformados y tenemos vida. Al principio, parece que Jesús aquí les está repitiendo la cosa, porque al principio del libro de Juan, ven conmigo, me encanta este pasaje, dice que el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios, esto era en el principio con Dios, todas las cosas por el Verbo fueron hechas, sin el Verbo nada de lo que ha sido hecho fue hecho, en el Verbo estaba la vida, y la vida era la luz. La vida está en la palabra. Y si yo como, si acepto, si doy lugar a la palabra de Jesús en mi vida, me van a limpiar. El Espíritu Santo vendrá sobre mí, me regenerará, seré una nueva criatura. En Él estaba la vida. Jesús dijo, yo soy el Verbo, el camino, yo soy el camino. Yo soy la vida. La verdad, la palabra. Y yo soy la vida. La vida va con la palabra. Si uno no tiene la palabra, no tiene la vida. Si uno deja de obedecer la palabra, pierde la vida. O cuando uno peca, pues la muerte espiritual entra y la vida no está. El pecado actúa en contra de la vida de Dios. Cuando yo con la ayuda del Señor me entrego a Él y digo, Señor, límpiame de toda mi maldad,
límpiame, que yo no lo puedo hacer, tú eres mi Salvador, yo no soy el Salvador. Señor, ayúdame a vivir tu realidad. Entonces Dios viene sobre ti y te capacita y te hace una nueva criatura. Entonces Nicodemo interpretaba que tenía que nacer de nuevo. ¿Cómo es esto? ¿Que tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre? Una forma de interpretar. La otra, la correcta, la que hemos hablado. Así que entender lo que Cristo nos está hablando es de primera importancia. Si no, pues nos equivocamos. Ahora, ciertas cosas no tienen demasiada importancia, pero, por ejemplo, si tú eres nacido de nuevo y no eres capaz de explicar el mecanismo que te salvó, sigues salvo, aunque no sepas explicarlo. Pero a lo mejor a la hora de predicar, pues te va a faltar palabra y por eso el Señor nos sigue enseñando y por eso venimos a los estudios y queremos beber de su espíritu y comer de su carne. Pero cuando decimos su carne estamos hablando de su palabra, que Jesús dice es el verdadero pan del cielo. Y por eso vivimos. Gloria a Dios. Otro error, ese no es de gran importancia, ¿no? Pero es una anécdota, vamos a ver. En 2 de Corintios 12:7 nos dice que Pablo sufría de un aguijón. 12:7, ¿no? El apóstol Pablo sufría y nos dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces, pues, habrás escuchado, y por eso traigo el tema hoy, que la gente dice, pues el apóstol Pablo sufría de un problema de vista. Tenía los ojos delicados. Esto está escrito en otra parte. Y entonces el aguijón que tenía era su enfermedad física. ¿Vale? Pues permítanos discrepar y vamos a dejar que la Biblia nos explique qué es lo que es el aguijón, que además entra perfectamente en el contexto que estamos teniendo desde el capítulo 10, 11 y 12, cuando Pablo está siendo atacado por falsos apóstoles, por falsos obreros, porque los falsos apóstoles siempre han estado, y personas que le estaban chinchando. Ven conmigo a Números 33, 55. Números 33. Entonces, antes de llamar el aguijón una enfermedad y que alguien piensa, pues ya está, yo tengo que quedarme con mi enfermedad, Dios me la dio, quieto, parado, ¿Dios te da enfermedades? Entonces, antes de creerme que yo me merezco esta enfermedad o que es mía o que me la voy a quedar, ¿vale? Pues, ¿por qué? Porque Pablo tenía su aguijón y yo tengo el mío. Y entonces con esa mentiría ya dejas de orar por tu sanidad. ¿Tú ves? Parece una tontería. Dice, ¿tú te crees que te ha tocado tener ese aguijón de una enfermedad física y entonces tú ya dejas de orar? Pero no es la voluntad de Dios que quiere que seamos sanos. Entonces, 33:55... nos escribe aquí Dios
¿qué iban a hacer los aguijones? 55. Si no echaréis de los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejaseis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Y ahí vemos que estos aguijones son personas usadas por el enemigo para chinchar, para picar y para hacer daño. Y es exactamente el contexto de 2 de Corintios 10, 11 y 12, donde Pablo estaba sufriendo mucho por eso, los falsos apóstoles, los falsos hermanos y así, ¿no? Así que vemos que son personas, no es una enfermedad, son personas carnales. En el caso de los falsos apóstoles tienen etiquetas de cristiano, pero entonces, ¿por qué no trabajamos juntos en el mismo sentido? Vamos a buscar algunos de los versículos para que tú veas la lucha que Pablo estaba pasando con estos falsos obreros y falsos apóstoles. Vamos a buscar algunos de los sufrimientos. Por ejemplo, pues 11:16 dice que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, porque yo también me glorié un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como locura, con esta confianza, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de muy buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Y ahí está hablando, toleráis si alguno os esclaviza, algún predicador que os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, como hoy están con el Evangelio de la Prosperidad, pidiendo, tomando de lo vuestro. Si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas, para vergüenza mía lo digo, por eso fuimos demasiado débiles. Mira, está hablando, lo dice versículo 21, hablo con locura. Mira, son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, yo también, son ministros de Cristo, como si yo estuviera loco hablo, yo más, y así, ¿no? Entonces ve como después incluso otro pasaje, mira, versículo 12, 11, 12, dice que hay algunos que se glorían. Estos 13, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, y desde el capítulo 10 vemos cómo él está sufriendo con estos falsos ministerios que están sembrando discordia y robando la fe de muchos de los hermanos, ¿no? Entonces eso le hace sufrir profundamente de verlo, y entonces pues por eso habla del aguijón que tenía, que son personas que están andando en la carne y que son problemáticas continuamente. Bien, pues así que nada, la próxima vez que escuche yo un predicador que diga que Pablo tenía una enfermedad de los ojos, yo me acordaré de número 3355. Esos temas no son muy importantes para tu salvación, ¿vale? Que tú creas una manera u otra. Simplemente que sí, entender toda la dinámica de los falsos obreros fraudulentos, los que aparentan, los que tienen un labio de primera clase, pero después en sus vidas están demostrando o andando en contra del Evangelio, ¿no? Eso es una causa muy triste.
Muy bien, pues estamos casi al final y quería sacar otro tema que tampoco es de tremenda importancia, aunque lo tiene porque, ¿qué dice la palabra? ¿Cuándo murió Jesús? ¿El miércoles, el jueves o el viernes? Todos pensamos y todos decimos y todos celebramos que murió el Viernes Santo. Pero cuando lees todos los versículos que hablan de la crucifixión y la resurrección, verá que no cuadra un viernes. Un ejemplo de probablemente un error que ha atravesado todos los siglos y que no sé, pero tampoco tiene una importancia tan dramática, ¿vale? Lo importante es que creamos en su muerte, que haya muerto un día antes o 2 días antes, pues a lo mejor no tiene tanta trascendencia, pero un ejemplo de cómo un error pues puede haber atravesado 2000 años, lo seguimos practicando, y un ejemplo también de la humildad que necesitamos. Porque te podría lanzar el desafío de hacer tu propia búsqueda. Léete los 4 evangelios, póntelo uno al lado del otro, los acontecimientos de la crucifixión, de la resurrección, de las especies, de que van a embalsamar al Señor y del primer día de la semana, que es cuando resucita. Te podría decir, pues mira, si quieres un ejemplo de hacerte los dientes, pero ni yo voy a ser dogmático sobre este punto. Creo que no ha sido un viernes porque no cuadra, pero no voy a ser dogmático y no voy a enseñar aquí delante de la cámara y decir, vamos acá. No se trata de eso, ¿no? Es un ejemplo de algo central de la vida cristiana, que es la muerte del Señor. Los datos están en los evangelios y sin embargo, por ejemplo, Jesús dijo en Mateo 12:40 que no sería dado ninguna señal a esta generación mala y perversa excepto la señal de Jonás. Que como Jonás pasó en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre pasaría en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, la muerte un viernes, aunque incluyeras parcialmente los días, viernes contarías las horas como un día, de viernes a sábado una noche, el día de sábado un segundo día, la noche del sábado al domingo la segunda noche, ya te falta una noche. Falta. Y el día, pues, así que cualquier tema, y cuando tocamos el Apocalipsis, humildad, no vayamos a decir yo lo entiendo todo, no lo entiendo todo, vayamos poquito a poco. ¿Y por qué nos tenemos que reunir? Pues podemos compartir. Mira, hermano, lo que he visto en la palabra, mira lo que el otro ha visto, mira lo que el otro ha visto. Y cuando cuadramos la vista esta y la vista esta, empezaremos a ver la cosa como es. Aleluya. Así que agárrate a los fundamentos, cuidado las interpretaciones, acuérdate siempre literal, a no ser que no sea posible, y porque es una imagen, porque Dios usa las imágenes y las parábolas, usa ampliamente en la Biblia. Segundo, deja que la palabra explique la palabra. Antes de decir, ha dicho Jesús en el agua, pues puede ser esto, puede ser el otro, puede ser el otro, ¿no? Es como, ya podemos casi terminar la grabación, pero vamos a orar y os cuento otras anécdotas. Padre, te damos gracias por esta tarde, te bendecimos y te alabamos. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos, que tu Biblia, que va a perdurar eternamente, que tu palabra permanece para siempre, Señor, no la entendemos a la primera. Nos necesitamos los unos a los otros y más aún necesitamos a tu Santo Espíritu para que nos dé revelación.
Así que te doy gracias, Señor, esta tarde por mis hermanos, mis hermanas. Te ruego que derrame luz, hambre de Dios en cada corazón. Y, Señor, tú te vayas revelando a cada uno, Señor. Y cuando nos encontramos, que cada uno pueda compartir, mira lo que Dios me ha mostrado, mira esto, mira lo otro. Y, Señor, que entre todos vayamos siendo edificados y fortalecidos. Guárdanos de los errores de los tiempos modernos. Señor, te rogamos, no permita que nuestro propio corazón nos engañe, ni tampoco que nadie, Señor, nos engañe. Permite eso, ayúdanos, Señor, a despertarnos antes de tragarnos una ballena de mentira. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén.